Seguimos en nuestro camino para intentar saber por qué nos estresamos. Daniela se juntará con Alexis Dañino, director del Laboratorio de Neurobiología del Estrés de la Universidad de Valparaíso, quien nos explica cómo darnos cuenta de que el estrés se está volviendo algo perjudicial en nuestra vida. Hay varios parámetros, pero hay uno que es muy importante. Este estrés adaptativo tiene que ver mucho con nuestro comportamiento social. Por ejemplo, si yo vivo el estrés solo, ¿ya?, me va a ser más difícil adaptarme a ese estrés, a ese problema en mi vida, que si lo hago con otra persona. Entonces, generalmente las personas que están viviendo este estrés más tóxico empiezan a romper sus lazos sociales, familiares, amigos, amigas. Se aíslan. Se aíslan socialmente. Y esa aislación social es la que se cree que empieza a producir una serie de efectos más invalidantes. Y eso empieza a generar esta sobrecarga alostática, esta alteración en el cerebro que te lleva a una enfermedad mental. Esta sobrecarga alostática se manifiesta como un semáforo en rojo. Estoy sintiendo la aislación social, estoy sintiendo problemas de memoria. Entonces, todos esos son semáforos en rojo para ti mismo y para las personas que están alrededor de que hay algo que está mal. Y tú pierdes capacidad de tener funciones ejecutivas básicas para la sobrevivencia, tomar atención a algo. Todo el día tienes que tomar decisiones y esta área del cerebro está involucrada en ese proceso. Entonces, esas funciones ejecutivas empiezan a fallar. Enfermedades mentales muy relacionadas con el estrés están los trastornos del ánimo, la depresión que termina con el suicidio, los trastornos de ansiedad, y ahora muy fuerte se ha visto la relación entre el Alzheimer y el estrés que has vivido en tu vida, eventos traumáticos o el burnout, este estrés más de tipo laboral, va generando enfermedades de la tercera edad que se adelantan. Entonces, si te vas dando cuenta, son semáforos para prevenir eso. O sea, si no tomamos ciertas medidas, ya no es reversible ese daño. Creen que el daño que provoca el estrés, este estrés tóxico en el cerebro, muchos creen que es irreparable. Pero otros como yo pensamos por la plasticidad que tiene el cerebro, con la dieta, con estrategias de comportamiento. Y yo creo que es posible regenerar o reducir ese impacto en el cerebro. Si no se puede revertir, por lo menos se puede prolongar el periodo donde el daño no es tan evidente. Cuando tú pasas de este estrés positivo, que te adaptas a la adversidad, a este estrés que no te adaptas a la adversidad, que te sobrepasa, el cerebro se empieza a inflamar. Entonces eso empieza a ocurrir a bajo nivel y es acumulativo en el tiempo, hasta que llega un momento en que desencadena una enfermedad mental. La pregunta es cómo predecir eso. Porque si yo lo pudiera predecir, yo podría hablar con la persona o se podría mejorar la psicoterapia, una serie de aspectos impidan que la persona llegue a ese estado final. La resiliencia al estrés está dada porque hay algunas personas que se adaptan rápido a la adversidad. Lo normal del cerebro es que sea resiliente. El cerebro humano nació para ser resiliente. El problema es que tú vas perdiendo tu capacidad de resiliencia y al perder tu capacidad de resiliencia el cerebro se vuelve vulnerable al estrés. La pregunta es, la resiliencia humana, ¿cuánto es el tiempo que tiene? Entonces, si la resiliencia tiene un tiempo, la pregunta es, ¿cómo hacemos para no perderla? ¿Qué mecanismos podemos utilizar para mejorar la resiliencia al estrés? Y ahí trabajamos a varios niveles, farmacológico, conductual. Hemos descubierto, aún no lo publicamos, pero que al parecer la resiliencia al estrés es una memoria emocional. Tú aprendes la resiliencia al estrés, la aprendes con otro. ¿Aprendes a cómo sobrellevar el estrés? Claro, lo que pasa cuando tú vives un evento estresante más de tipo social. Nosotros los humanos somos más seres sociables, ¿ya? Tenemos muy desarrollado el comportamiento social. Entonces, básicamente nosotros el estrés más directo lo vivimos en el contexto social. Y uno de esos tipos de estrés es la subordinación forzada. El bullying en los niños. Relaciones de pareja. Claro, relaciones de pareja. Entonces, esa subordinación forzada, sin preguntarte que tú te vas a subordinar socialmente a otra persona, es muy estresante para algunos. El punto es cómo podemos esa experiencia entenderla no como un fenómeno unitario en tu vida, sino que esa experiencia cuando se repite, por ejemplo, un niño que está sometido a bullying, no es una vez, o a alguien que tiene estrés laboral, no es una vez, son varios fenómenos. Esa derrota social, esa subordinación forzada, a la larga se empieza a consolidar en el cerebro como una memoria emocional, ya en este caso
de derrota social. Y vimos que esto se generaliza en tu comportamiento social. Pero el estrés y la resiliencia es algo social. Los grupos humanos pueden ser resilientes, grupos humanos pueden ser vulnerables al estrés. Si esto es una memoria emocional, o sea, hay una memoria social de miedo. Las memorias de miedo tienen un momento que se llama la reconsolidación. Palabras extrañas, pero básicamente es cuando tú recuerdas esa memoria de miedo. Se sabe que ahí la memoria es lábil, se puede intervenir. La resiliencia al estrés podría ser modificable con esta manipulación de memoria. Tú nos hablabas de que como síntoma o consecuencia del estrés era aislarse. ¿Pasa algo al revés? De que si te aíslan de manera forzada por alguna mente, ¿también puede ser que eso aumente finalmente? Bueno, eso fue la pandemia. Sí. Eso fue la pandemia. Se demostró que el distanciamiento social en realidad generó una serie de problemas mentales. Más aún, la consecuencia que vamos a tener por los próximos años en salud mental viene de ese distanciamiento social. Porque el cerebro necesita sociabilizar, porque sin eso las especies como nosotros desaparecen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la pandemia? El distanciamiento social forzado produjo aumento de este estrés por aislación social, que las personas que estaban más borderline de sufrir una patología mental por el estrés entraron en eso. Y cuando vemos, por ejemplo, en el tema del ciclo vital, hay momentos en que somos más sensibles, que es distinto, por ejemplo, haber sufrido una experiencia traumática en la infancia comparado con la adolescencia. ¿Se sabe algo de eso? Sí, si tú desde niño o niña entrenas el estrés, tu cerebro de manera natural, en el juego social, por ejemplo, el fracasar, el superar etapas, está más preparado para afrontar eventos traumáticos en el futuro. Si tu infancia no tiene ningún problema, ¿ya? Y no se entrenaron bien estos circuitos, cuando tú llegas a la adolescencia, a la adultez, tienes menos capacidad de afrontar ese estrés desde el punto de vista... Tienes menos posibilidades de ensayar tus habilidades. Exacto, entonces esto funciona así. Por ejemplo, desde la parentalidad lo vemos como estos padres que son sobreprotectores, que evitan que sus hijos tengan... Eso no es tan bueno. Eso afecta el entrenamiento de la respuesta al estrés. Y el problema es que pasa el tiempo, y en esa etapa tú aprendes muchos códigos sociales, muchas cosas que vas a vivir en tu estrés futuro. Cada vez que tú vas superando esas etapas, tu cerebro funciona mejor para el estrés. Un país que es más resiliente es un país más feliz. Mira. Bueno, te quería agradecer esta conversación y también dejar esta luz de esperanza de que se está investigando, de que sabemos que podemos afrontar este tema de distintos niveles y que gracias a personas como tú estamos conociendo nuevos datos que nos va a permitir hacer de este país un país más feliz, como dices. Sí, no, gracias Daniela por la invitación. Para mí es muy importante difundir las cosas que investigamos en el laboratorio y el mensaje de esperanza es que sí, la resiliencia es algo que puede mejorar. Yo creo que todos estos problemas mentales relacionados con el estrés van a tener solución, es cosa de tiempo de seguir investigando. Así que gracias por la invitación. A ti.